Cordial saludo, mi nombre es Cristian Ortiz Henao, pertenezco a la zona centro-sur del grupo 30969620 del curso de microprocesadores y microcontroladores, Santiago de Cali, 8 de septiembre de 2020, código 94540979, a cargo del tutor Oscar Alberto Jaramillo. Este va a ser un video explicando la actividad que se tiene para la fundamentación del curso. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de hacer el diseño de una unidad lógico-aritmética, una ALU. En este caso, vamos a verla diseñada en el software Proteus. Para el diseño que propuse, pues establecí una luz de 2 bits, la cual está compuesta pues por su unidad aritmética y su unidad lógica. Entonces también consta de 2 multiplexores, los cuales son los que se encargan pues de hacer la selección de las funciones que vamos a solicitarle a la ALU, y pues en su defecto vamos a explicar, digamos, la composición de mi diseño. Entonces vemos que acá tenemos la unidad aritmética. Como expliqué, pues es de 2 bits, entonces obviamente cada dato pues está compuesto por 2. Entonces A0 tiene una entrada de A1, una entrada B0 y una entrada B1. Vamos a acercarlo un poco más. Entonces, como vemos acá, en la parte podemos ver que tenemos A0, A1, B0 y B1. Tenemos una entrada de carry-in para las operaciones matemáticas y una entrada de modo para cuando vamos a hacer suma o resta, que en mi diseño solamente se van a hacer ese tipo de función, suma y resta nomás. También tenemos una señal de carry out. Aquí tenemos el resultado del dato 0 y el resultado del dato 1. Entonces vamos a inspeccionar internamente cómo está compuesto este circuito. Entonces vamos a ir a la hoja hija y miramos que internamente está compuesto por sumadores completos. Un sumador completo para el dato 0, compuesto por sus debidas, en este caso serían 1, 2, 3 compuestas XOR, y tenemos 2 compuertas AND. Entonces esta configuración pues es un sumador completo donde podemos tener la entrada del carry int, hace la sumatoria del A0 con B0. Obviamente lo que permite en este caso es que pues podamos tener finalmente también una salida carry out, la cual se aplica al siguiente bloque, y pues obviamente hacer la sumatoria con los datos de A1 y B1. Vemos que aquí tenemos en la entrada de los sumadores una compuerta XOR, la cual nos va a permitir poder hacer la conmutación entre el modo suma y el modo resta. Entonces si ponemos un nivel lógico 0, pues siempre va a estar en modo suma, pero al poner en señal de mode un 1 lógico, un alto, entonces va a entrar en modo resta. En estos sistemas, entonces para poder que funcione como sumador y restador, hay que tener en cuenta de que se debe aplicar una señal de carry, que es la que nos va a indicar que, digamos, en este caso, que es un número negativo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en ese caso el sumador es sumar un valor negativo con un positivo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre hay que poner, cuando vamos a hacer la resta, o sea, al activar el modo en alto, en nivel 1, entonces tenemos que también poner el carry, la señal de carry, la que nos va a indicar que eso es un número 1, pero, o un número que se escoja el binario, pero va a ser negativo.
¿Listo? Entonces vamos a volver nuevamente al principal para visualizar el resto del sistema de la ALU. Vamos a volver a la hoja padre, entonces aquí tenemos este otro circuito que es la unidad lógica. La unidad lógica, en este caso igualmente para 2 bits, entonces tenemos A0, A1, B0 y B1, y en este caso entonces las funciones que yo eh, opté para mi diseño son NOR, NAND, OR y XNOR. Entonces aquí tenemos la NOR para el dato 0, la NAND para el dato 0, las salidas, la salida OR para el dato 0 y la salida XNOR para el dato 0. Igualmente tenemos la NOR para el dato 1, la NAND para el dato 1, la OR para el dato 1 y la XNOR para el dato 1. Entonces aquí tenemos la unidad lógica. Igualmente vamos a inspeccionar internamente cómo está compuesta. Entonces vamos a ir a la hoja hija y aquí tenemos el conjunto de compuertas que componen. Entonces tenemos aquí, este bloque es para el dato 0 y este es el bloque para el dato 1. Entonces aquí tenemos la compuerta NOR, la compuerta NAND, la compuerta OR y la compuerta XNOR. Lo mismo para el dato 1, es la misma secuencia de compuertas. ¿Listo? Aquí hay que hacer una salvedad que para poder simular la compuerta XNOR en Proteus debemos agregarle una resistencia eh, alimentando hacia el positivo o en pull-up para que la compuerta pueda trabajar. Digamos que eso ya es un tema pues de simulación que ya creo que Proteus en las próximas versiones va a mejorar, pero entonces por ahora se tiene que implementar de esta forma. Entonces hacia el positivo tener una resistencia para que la salida pueda funcionar con las configuraciones de la tabla de verdad. Entonces listo, vamos a volver nuevamente a la hoja padre. Entonces aquí en la hoja padre ya observamos que después de esto siguen los multiplexores. Los multiplexores en este caso pues son de 8 a 1, ¿ya? Entonces esta referencia, el 74151, pues tiene esa particularidad. Incluso tiene la opción de la salida invertida, pero pues para este caso del diseño no se utiliza. Entonces aquí tenemos que para cada multiplexor lo que hacemos es ingresar las salidas correspondientes a cada dato. O sea que este sería multiplexor para el dato 0 y este sería multiplexor para el dato 1. Entonces aquí tenemos el resultado de la suma o resta del sumador de la unidad aritmética. Tenemos la del NOR, la NAND, la OR, la XNOR. Igualmente por el dato 1 tenemos la suma o resta, el NOR, el NAND, el OR, el XNOR. Y entonces vamos a explicarlo. Pues como ya sabemos todos, pues el multiplexor lo que hace es que de acuerdo a las combinaciones lógicas de aquí de la selección, pues él va a conmutar una de las entradas hacia la salida, ¿ya? Para este caso, ¿qué pasa? Para este caso, entonces, el máximo número de combinaciones que vamos a tener es desde 0, como lo digo acá abajo, en decimal desde 0 hasta 4. Lo digo en decimal, pero pues hay que ponerlo aquí obviamente en forma binaria. Pero entonces tenemos que representar 0, 1, 2, 3, 4. Entonces si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5 tipos de selección. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer la simulación para cada una de las funciones. Entonces empezamos. Vamos a hacer una suma. Entonces para la suma carré en 0 porque no vamos a cargar de nada de entrada y el modo de estar en 0. ¿Listo? Entonces acá abajo, debajo de la línea, vamos a los resultados. Entonces la selección, todas deben estar en 0 lógico. Entonces vamos a arrancarlo. Arrancamos la simulación. Listo. Entonces aquí observamos 0, 0. Todo está en 0. Entonces vamos a sumar 1 más 0 a 1. Listo. Y si colocamos que vamos a sumar 1 y 1 en binario, entonces genera el acarreo a la siguiente valor. Pues ya sería en este caso. Y si a este le sumo, entonces vamos a sumarle 1. Entonces vemos que ya genera el acarreo de salida.
¿Listo? Entonces, como podemos observar, el circuito funciona bien, está haciendo su debida función de suma, entonces no hay ningún problema. Si queremos, por ejemplo, vamos a quitar aquí este y vemos que igualmente funciona. Está sumando y está generando el acarreo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de resta. Entonces vamos a poner nuevamente todo en ceros y entonces vamos a hacer una resta. Entonces, como explicamos ahorita, para hacer la resta debemos poner el modo en uno, como lo indica aquí, uno lógico, y generar el acarreo de entrada. ¿Listo? Entonces ya sabemos, vamos a decir que entonces vamos a sumar, digamos, un, un positivo más un negativo. Entonces aquí tenemos que sería hacer como decir si estuviéramos diciendo uno más menos uno, entonces da cero. Entonces aquí vemos que genial. Y este acarreo lo que está indicando pues es que estamos haciendo la suma pues de un número positivo más el número pero negativo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, si vamos a restar otra cifra, quizás vamos a hacer este ejemplo. Entonces vemos, aquí estamos entonces de binario sería entonces 2 a la 0, 2 a la 1, o sea que tenemos 2 más 1, 3. Menos 1 nos está dando aquí 2, 2 a la 1, 2. Entonces, como podemos ver, la resta funciona perfectamente. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos ya entonces con los ejemplos de las funciones lógicas. Entonces vamos a dejar nuevamente todo en cero. Todos los valores están en cero. Y entonces vamos a escoger la selección 1. Entonces en la selección 1, ¿qué tenemos? ¿Qué función? Pues la función NOR. Entonces si consultamos la tabla de verdad, tenemos que en la NOR, entonces sería 0 OR 0, pues daría un 0 lógico. Pero entonces como está invirtiendo la salida, entonces me da un 1. Entonces como podemos observar aquí está 0 OR 0, invirtiendo la salida da 1. Pero entonces ahora si colocamos una de las entradas, entonces vamos a consultar la tabla y dice 0 OR 1, pues daría 1, pero como invierte da 0. Lo mismo, 1 OR 0 daría 1, pero como invierte da 0. Entonces confirmamos que efectivamente está funcionando acá. Ahora, si ponemos también en 1 en altos, entonces vamos a ver si la tabla de verdad, entonces es lo mismo. Dice que 1 OR 1 pues daría 1, pero en este caso como invierte da 0, entonces se cumple esa función. Ahora cambiamos rápidamente otra función. Entonces vamos a dejar otra vez todo en 0 y vamos a escoger la segunda que sería la función NAND. Entonces vamos a ver la tabla de NAND. NAND dice que si es 0, entonces sería 0 AND 0, pues daría un 0, pero como lo invierte la salida, entonces me genera un 1. Entonces aquí estamos viendo 0 AND 0, pero invertido, entonces da 1. Entonces aquí está funcionando bien ya vamos a cambiar a un 1. Entonces veremos la tabla nuevamente. Entonces tenemos aquí 0 AND 1, pues daría 0, pero como invierte da 1. Entonces 1 AND 0 invirtiendo da 1. Entonces aquí se cumple. Ahora si ponemos los dos en 1, entonces se cumple la tabla. Dice 1 AND 1, pues sería 1, pero como invierte, entonces da 0. Entonces aquí está funcionando. ¿Listo? Ahora vamos a ver la otra combinación. Nuevamente todo en 0. Sería 3. Entonces en este caso tenemos la función OR.
Entonces la función OR en la tabla de verdad dice que es esta. 0 OR 0 da 0. Entonces tenemos aquí 0 OR 0 da 0. Le decimos 0 OR 1 da 1 y 1 OR 0 da 1 también. Entonces vamos a hacer 0 OR 1 da 1 y 1 OR 0 da 1. Entonces se cumple perfectamente la tabla de verdad para esta función que seleccionamos. Y finalmente 1 OR 1 pues da 1 también. Entonces 1 y 1 y sigue dando 1 el resultado. O sea que se cumple la función. Listo. Ahora vamos a la función XNOR. Entonces para la función XNOR cerramos esto. Vamos a poner nuevamente todo en ceros. Todo en ceros. Y vamos a cambiar la selección. Ya tenemos la función XNOR. Entonces sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 4. ¿Listo? Entonces esta sería la función XNOR. Vamos a ver la tabla de verdad de la XNOR. La tabla de verdad de la XNOR dice el siguiente. Que 0 XNOR 0 da 1. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, cuando ambos están en el mismo valor, me va a generar un 1 lógico, pero cuando sean diferentes va a generar un 0 lógico, como lo muestra aquí la tabla. ¿Listo? Entonces vamos a visualizarlo acá. Entonces aquí ambos son iguales, me dan 1. Pero si yo cambio alguno de los dos, da 0, como indica la tabla. Si son distintos una de las otras, si a 0 ves 1 o a 1 y ves 0, va a dar un 0 lógico, que es lo que me está pasando acá. Y si pongo los dos en 1, como indica la tabla, entonces debería dar 1. Entonces 1 y 1 y se cumple. Entonces, como vemos, esta ALU de 2 bits funciona perfectamente. Como son 5 penas, entonces obviamente pues no podemos utilizar más combinaciones. Como podemos ver aquí, el resto de la central de multiplexor no se utilizan. Entonces, con esto doy explicación de mi diseño de la ALU de 2 bits para el desarrollo de la actividad del paso 1, fundamentación, fundamentos del curso. Gracias por su atención y hasta una próxima.